Chicos, buenas noches con todos. El Comité Permanente Académico de Sociemdac les da la bienvenida a la ponencia sobre enfermedad diverticular a cargo del ponente universitario Luis Fernando Tallabs, integrante de ASIGOS y estudiante del sexto semestre de la Universidad Panamericana de México. Eh, Antes de comenzar, chicos, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave hasta en 3 oportunidades para que ustedes puedan anotarlo y subir al formulario de certificación. Y al finalizar, realizarán una trivia académica en quizzes como post-test, chicos. Bien, sin más que decir, le damos el pase al ponente Luis y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. Los saludo con gusto desde la Ciudad de México. Y pues bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca de la enfermedad diverticular. Si no se escucha o se les trabó o algo por el estilo, no duden en ponerlo ahí en el chat para que a mí me suene y ya lo pueda revisar. Y bueno, entonces sin más, número uno me presento, pues como mencionaron, nosotros somos tres estudiantes de medicina de aquí de la Universidad Panamericana. Tenemos nuestra página de Instagram, @asigos.med, donde subimos contenido que nos gusta mucho, prácticamente casi toda la semana, casi diario, por así decirlo. Y pues si no nos han seguido, no duden en hacerlo, porque se van a encontrar cosas muy interesantes. Y bueno, vamos a comenzar acerca de la enfermedad diverticular y vamos a comenzar con su definición. Vamos a decir que los divertículos son pequeños sacos formados por una herniación de la mucosa y de la submucosa que protruyen a través de las capas musculares de la pared, dejando solamente como recubierta a la serosa. En realidad, estas herniaciones, es muy importante recalcar, que no incluyen a las capas musculares, sino que las atraviesan dejándose solamente expuestas con la serosa. También es importante decir, porque esto nos lo preguntan siempre como estudiantes de medicina, es que la diverticulosis es lo mismo que enfermedad diverticular, pero no es lo mismo que diverticulitis, y ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y decir que la diverticulosis es la presencia de múltiples divertículos en el colon. Como ya comentamos, los divertículos son estas herniaciones de mucosa y submucosa, y la diverticulosis únicamente es múltiples herniaciones, múltiples sacos. Estos sacos tienen un tamaño de 5 a 10 milímetros, o sea, se podrán imaginar que son chiquitos, y se les conoce como divertículos falsos. Y ahí ahorita les voy a platicar. Se les llama divertículos falsos o reales, y esto pues dependiendo de sus características. A los falsos también se les llama de pulsión, divertículos de pulsión, y pues están compuestos de mucosa y submucosa. Las protrusiones están compuestas de esas dos capas, pero no incluyen a la muscular, sino que la atraviesan. Y los divertículos reales, también llamados divertículos de tracción, incluyen a la muscular. Estos son los famosos divertículos reales que también hay en otras partes del tubo digestivo. Hablando un poquito de la epidemiología, en realidad, pues, como en todos los datos epidemiológicos, pues varía dependiendo de qué país haga el estudio, etcétera. Lo que sí se sabe y que se tiene bien seguro y que también tienen que tener como muy grabado es que esta enfermedad aumenta con la edad. En la bibliografía que yo leí, decía que eran raros en menores de 30 años, que se encontraban en menos del 20% a los 40 años y un 60% a los 60 años. Esta me gustó porque pues como que está fácil de aprender. O sea, como que 60% a los 60 años y menos del 20 a los 40. O sea, como que está memorizable. Y comentarles, esto es como pues también como muy relevante, porque en Asia y en África se piensa que por el estilo de dieta que tienen, la diverticulosis y esta enfermedad diverticular
se ubica más en colon derecho, es decir, en colon ascendente. Toda esa parte es mucho más prevalente. Y en Occidente, que incluye Europa, que incluye América y otras partes, se encuentran más prevalentes en el colon izquierdo, concretamente en el sigmoide. Puse México, pero yo me imagino que en realidad es en todo Occidente, que en el colon sigmoides es mucho más común, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, antes de eso, comentarles que la enfermedad diverticular se clasifica en no complicada o complicada. Y la no complicada en realidad no es tan relevante porque no provoca una sintomatología como importante para los pacientes. O sea, los pacientes no te van a venir a visitar porque tienen un pequeño dolor cólico y una distensión abdominal. O sea, esas justo son las características. O sea, si tienen sintomatología, son esas dos, y por lo general no es algo grave, y que macroscópicamente a la imagen no se notan signos inflamatorios. Y bueno, comentarles que la complicada, en cambio, incluye varios tipos, y entre ellos se encuentra la diverticulitis. Entonces aquí es donde yo les iba a explicar que diverticulosis y diverticulitis no es lo mismo, porque ya la diverticulitis es el cuadro de inflamación aguda que ya le genera una sintomatología importante al paciente, y que incluso ya tiene que estar en observación. Y ahorita vamos a ver una clasificación famosa de este tema. Pero bueno, diverticulitis es la inflamación de los divertículos. Y además de esa inflamación también se incluye la diverticulitis aguda complicada, es decir, cuando ya hay un absceso, cuando ya hay una perforación, ya hay una fístula, cuando ya empieza a haber consecuencias. Y también incluye la hemorragia diverticular y la colitis segmentaria asociada a diverticulosis, que no las vamos a tocar tanto, más bien nos vamos a enfocar en las primeras. Bueno, hablando de factores de riesgo de diverticulitis, de acuerdo a UpToDate, que es una de las referencias que chequé, en realidad no se sabe con precisión, pero es como clásicamente, yo creo que en algún punto de la historia salió un artículo que causó mucha controversia, pero dicen que la baja ingesta de fibra está asociada con un mayor riesgo de diverticulitis, es decir, el cuadro agudo de inflamación. Todavía no está como muy bien asociado y hay mucha controversia en eso, y más bien como que no se menciona, pero es para que ustedes lo sepan, y que la alta ingesta de grasas y de carne roja, esa sí promueve un riesgo. También la inactividad física y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, y como factor protector el ejercicio aerobio, concretamente salir a trotar, salir a correr, todo ese tipo de ejercicios, o sea, aerobios, concretamente, no tanto de flexibilidad y de resistencia. Y otros factores de riesgo que también están como, o que se llegaron a ver así como asociados en algún punto, es tabaco, antiinflamatorios no esteroideos, esteroides y opiáceos. Bueno, ahorita ya vamos a platicar un poquito más a fondo de la patogénesis. Bueno, y vamos a comenzar con la patogénesis de la diverticulosis, es decir, del conjunto de sacos de herniaciones en el colon, ¿no? Y vamos a comenzar hablando que los divertículos aparecen en zonas de debilidad de la pared, es decir, hay zonas, concretamente del sitio donde los vasos penetran por la capa circular interna del colon, esos sitios se reconocen como zonas de debilidad de la pared, en donde la resistencia que tiene que hacer pues toda la pared no es tan fuerte como la resistencia de otros donde no se penetran los vasos. Entonces se dice que hay una disminución en la resistencia de pared colónica, concretamente en esas partes. También, como punto número 2 de la patogénesis, además de esa pequeña zona de debilidad, hay trastornos de motilidad, y esto se dice porque los pacientes, creo que decía como 50% o más, o sea, la mayoría de los pacientes que tienen diverticulosis se les detectó también contracciones segmentales excesivas
que lo que hacen es aumentar la presión intraluminal y eso, pues obviamente cuando tú estás aumentando la presión dentro de una luz y hay zonas con disminución en la resistencia para esa presión, pues lo lógico es que se promueva esta protusión, esta herniación, por donde se pueda salir la presión, o sea, como por donde se pueda salir, por ahí va a protruir. Y por último, que se han observado alteraciones también estructurales como aumento de la elastina en los pacientes o cambios en la colágena. Bueno, eso era de la diverticulosis. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de la patogénesis de la diverticulitis, de la inflamación. Decir que esta inflamación se genera a partir de la diverticulosis, a partir de los sacos, y la principal causa de la perforación es diverticular. Y bueno, antes se pensaba que esta obstrucción, o sea, que era por obstrucción diverticular y que esta obstrucción era generada por un fecalito que se atoraba en el divertículo y este fecalito aumentaba la presión diverticular. Ahora se sabe que es más bien una erosión en el divertículo y puede ser por la presión intraluminal o partículas de comida. Y esta erosión, pues obviamente pues va causando como una especie como de estrés celular y provoca inflamación y necrosis que va a culminar en la perforación, dando la sintomatología. Y se podrán preguntar, ¿no? O sea, oye, pues si se trata de una perforación intestinal, pues debe ser como algo grave, o sea, ya se debe tratar de algo mayor. Pues en realidad la mayoría de las veces no es así. Se dice que es una inflamación leve y hay una perforación pequeña. Y estas se cubren por la grasa y el mesenterio, causando que no haya como daños tan graves. Y bueno, pero lo que sí está grave es que esto puede desencadenar complicaciones. Y en realidad hasta el 15% de los pacientes con diverticulosis van a generar este cuadro de complicaciones, esta diverticulitis, y a partir de ahí las complicaciones. Y bueno, la media de presentación de la diverticulitis es 63 años. Por eso el adulto mayor y el taladro de perforación, espero me dé a entender. Y por último, la patogénesis de la hemorragia diverticular. Bueno, esta hemorragia diverticular, pues lo importante es decir que también se genera a partir de la diverticulosis y que el vaso penetrante que habíamos mencionado que es el que promueve la debilidad de la resistencia de la pared, en este punto, cuando ya empieza a haber, o sea, cuando ya existe la herniación, este vaso está ubicado, por así decirlo, como en la base del divertículo. O sea, hagan de cuenta que aquí está el colon, no sé si me explique, pero aquí está ya el divertículo protruido y el vaso propiamente se encuentra como en esta zona. Entonces, cuando esta erosión que habíamos platicado se desarrolla, es lógico que en algún punto, como este vaso solo está separado por mucosa de la luz intestinal, van a empezar a tener como alteraciones estructurales de las paredes. Y estos cambios pueden resultar en una debilidad en una porción específica de la pared del vaso y la va a predisponer pues muchísimo a que se rompa y sangre hacia la luz intestinal. Y bueno, típicamente el sangrado diverticular, esta ruptura del vaso, esta ruptura de la pared del vaso, ocurre en ausencia de diverticulitis. Es raro que existan como los dos cuadros en conjunto, tanto sangrado como inflamación. Típicamente el sangrado ocurre en ausencia. Y también alrededor del 15% de los pacientes con diverticulosis lo van a desarrollar. O sea, pues en proporción son muy similares, tanto hemorragia diverticular como diverticulitis. Y bueno, pasando un poquito a manifestaciones clínicas. Pues obviamente como en toda enfermedad, las manifestaciones son variables
y de acuerdo a la clasificación, la no complicada, básicamente van a ser cólicos leves, o sea, dolores tipo cólico, leves y una distensión abdominal que no va a generar mayor molestia y que generalmente no necesita tratamiento. O sea, probablemente un reposo digestivo, que lo llaman, que lo leí por ahí, que consiste como en, pues no comer como dietas alta en grasas, dietas alta en carne roja, pues ahora sí que hidratarte y reposar. Y la complicada, ¿no? La enfermedad de tipo complicada, pues ya va a tener como una sintomatología pues más importante y que sí se tiene que llevar a cabo como un análisis y estar como observándolo de cerca. Entre ellos, la complicada es un dolor intenso, a diferencia del leve. La complicada tiene un dolor intenso, en realidad de 8 de 10, según la escala análoga del dolor. Van a tener hemorragia que se va a manifestar como rectorragia o hematoquesia. Van a tener fiebre, los pacientes van a tener leucocitosis y signos radiológicos y endoscópicos característicos, ¿no? Y pues sí, básicamente es eso, o sea, dolor, sangrado, en caso o sea, dependiendo de qué complicación sea, y pues síntomas sistémicos de inflamación. Hablando de la diverticulitis aguda, o sea, ya o sea, yéndonos específicamente a esta enfermedad complicada, pues va a presentarse como un dolor intenso, habíamos comentado 8 de 10, en cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Van a presentar un cambio en el hábito intestinal, es decir, los pacientes además del dolor ubicado en esta parte del abdomen pues van a presentar o diarrea o estreñimiento, o sea, pueden ser ambos cambios. Van a aumentar, van a tener fiebre, van a tener leucocitosis y pues obviamente respuesta inflamatoria sistémica, que es fatiga, debilidad, etcétera, etcétera. Puede autolimitarse o puede complicarse absceso o fístula, como ya habíamos comentado. Y hablando concretamente de las manifestaciones de la hemorragia diverticular, pues se va a presentar como una hematoquesia indolora. Les comentaba que en realidad ocurre en ausencia de diverticulitis, o sea, es una hematoquesia característicamente indolora que puede generar no compromiso hemodinámico del paciente. Pues ya veremos cuánto sangra, qué tan importante es ese sangrado. Lo que sí se sabe es que del 70 al 80% van a sangrar, o sea, van a dejar de sangrar. El sangrado va a detenerse espontáneamente sin ningún tipo de intervención, pero que hay una tasa de sangrado del 22 al 38. Entonces, pues sí considerar que cuando un paciente se presenta, ¿no?, con una hematoquesia pues indolora, que tiene, como habíamos dicho, una distensión abdominal, que no tiene antecedentes de otro tipo de enfermedad y que tiene un dolor cólico leve, pues que ya ha persistido por buena cantidad de tiempo, pues sí considerar la hemorragia diverticular y decir que después del segundo sangrado, esto nos lo dijeron a nosotros, bueno, me lo dijeron a mí en mi clase, cuando llevé esta clase de enfermedad diverticular, que después del segundo sangrado ya se recomienda la resección del segmento del colon que tenga como los divertículos que estén provocando este sangrado. Y pues nada, después del segundo ya es recomendable. Hablando del diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico más usado es el TAC, es la TAC, la tomografía axial computarizada, simple abdomen o la abdominopélvica. Son en realidad, pues es prácticamente lo mismo. Y lo que se va a hacer con ese método de estudio es evaluar la presencia de divertículos, así como el estado en el que se encuentran esos divertículos. Si hay alguna fístula, si hay si hay absceso, etcétera, etcétera. Pues la colonoscopia también, pues es un método diagnóstico, pero también puede ser un método terapéutico. En realidad, cuando ya se ubica el sangrado, es muy común que bueno, ya veremos el tratamiento para cada uno,
estadificado, pero pues la colonoscopia también se utiliza como método diagnóstico y terapéutico en caso de hemorragia diverticular y colitis segmentaria. Y pues el colon por enema, que en realidad es pues prácticamente está en desuso. O sea, lo que está en negritas es lo más usado hoy en día, que es la TAC simple de abdomen. Y bueno, esta, pues la agregué de último momento, o sea, en realidad, si se fijan como que ni siquiera está tan arregladita y así, pero lo que quería es que no se fueran sin observar cómo se ve un enterotac con enfermedad diverticular. O sea, dice aquí que es un corte coronal en fase portal, un paciente ya mayor, que presentó este ritmo evacuatorio que mencionábamos, ¿no? Que pueden tener un cambio en su hábito intestinal, con diarrea de meses de evolución. O sea, ya tenía meses. Y se identificaron múltiples divertículos falsos, que si bien si se les está quedando algo de esta plática, ya saben que es un divertículo falso, y que ya saben que múltiples divertículos falsos es lo mismo que diverticulosis. Y bueno, y no hay signos de complicación. O sea, realmente esta es una enfermedad diverticular o una diverticulosis no complicada, y este es la TAC, este es el método diagnóstico más utilizado. Bueno, vámonos a la clasificación de Hinchey. Bueno, esta clasificación sale, si estoy en lo correcto, el doctor Hinchey la sacó en 1987 y la modificaron en 1990, y a partir de ahí, o sea, hace 30 años que la han dejado, bueno, obviamente con ligeras variaciones, pero prácticamente esta clasificación ha prevalecido y sirve para el manejo de la diverticulitis complicada y no complicada. Lo que va a hacer es dividirte, ¿no? Estadificarte de acuerdo a los hallazgos del cuadro y qué manejo debes tener de acuerdo a lo que tú encuentres a la hora de llevar a cabo pues toda la exploración, ¿no? Y a la hora de pedir los estudios, etcétera, etcétera. Entonces, el estadio 0 se define como una diverticulitis, o sea, ya es una inflamación clínicamente moderada. Hay otras, o sea, esta la saqué de internet, y había otras que decían clínicamente leve, o sea, va variando un poco, y el tratamiento es conservador. Ahorita les voy a platicar un poco más de ese manejo. Luego va el estadio 1, donde ya existe una inflamación pericólica, pero esta es limitada y no existe absceso, no existe esta complicación de la diverticulitis aguda, a diferencia de la 1B, que ya existe este absceso. O sea, la única diferencia es, ¿tiene absceso? No. Ah, perfecto, 1A. ¿Tiene absceso? Sí. Ah, pues 1B. Y el manejo sí es diferente, o sea, dependiendo del tamaño de este absceso, pues el tratamiento es drenarlo, o sea, esto se tiene que drenar. Y si no, únicamente es conservador. ¿Qué es un tratamiento conservador? Pues en realidad esto es muy variable, o sea, en realidad es variable y controversial también. Y pues la verdad es que cada quien lo hace a su estilo, pero yo, bueno, pues leyendo un poquito, vi que decía que manejo conservador incluye por lo menos reposo digestivo y hidratación parenteral, incluye control de la sintomatología. Si el paciente tiene mucho dolor, pues le das algo para el dolor. Si tiene fiebre, pues algo para la fiebre. Y también incluye antibióticos de alto espectro. Entonces, básicamente es eso. O sea, es reposo, es hidratación parenteral, es sintomatología, o sea, manejo de síntomas y antibióticos. Bueno, estadio 2, ya el absceso pélvico es retroperitoneal o a distancia, o sea, ya no se trata de un absceso pequeño y adyacente, o sea, puede encontrarse ya a distancia. Igual el manejo es prácticamente lo mismo que el anterior, que el 1B, solo que el absceso, les digo, ya está un poquito más distanciado. El número 3 ya es una peritonitis generalizada, y esto ya es pues representa una urgencia, o esto ya es pues una complicación importante del paciente, igual que la 4, y de hecho la 4 es una peritonitis fecal,
con comunicación con la luz intestinal, a diferencia del 3, que no existe una comunicación en la luz intestinal. Y estos ya deben ser manejados, 3 y 4, con una cirugía, o sea, se tiene que hacer una resección quirúrgica, una colectomía, pues, y y pues, o sea, no sé, realmente, pues estos 3, como pueden darse cuenta, los estadios más grandes son los que representan mayor urgencia y también un mayor riesgo de mortalidad para el paciente. Y también como dato adicional, que esto no tampoco lo encontré, tampoco lo leí, pero me lo mencionaron en mi clase en su momento, que a partir del estadio 1A ya se tiene que hospitalizar y tener en observación al paciente, porque como ustedes saben, esto se puede complicar y se puede generar el absceso y puede ser muy complicado. Entonces, desde el estadio 1A ya se tiene que internar al paciente y mantenerlo en estrecha observación y el equipo quirúrgico pues súper atento, ¿no? Bueno, pues tratamiento. Ya habíamos platicado del tratamiento para las no complicadas, o si es que se le puede llamar tratamiento. Ya hablamos del manejo conservador. Vamos a hablar de la diverticulitis complicada aguda. Ya se tiene que internar, les comentaba, ya tiene que hospitalizarse el paciente, ya tiene que existir antibióticos de alto espectro y observación estrecha del equipo quirúrgico. O sea, prácticamente lo que les acabo de decir. Pero adicionalmente, a largo plazo, esta diverticulitis complicada aguda tiene que tratarse con rifaximina y mesalazina, que como yo creo que como muchos saben, la rifaximina es famosa por alcanzar concentraciones tan altas en la luz intestinal debido a su poca absorción. Pues mesalazina también es un antiinflamatorio local utilizado también para trastornos, o sea, del tubo digestivo en general. O sea, entonces, a largo plazo, antibiótico y antiinflamatorio. Y en la diverticulitis complicada aguda, propiamente, pues tenerlo también manejo de sintomatología, tenerlo internado y antibióticos de alto espectro que no te los comenté, pero puede ser una cefalosporina de tercera generación, que son de amplio espectro, y también puede ser como metronidazol. Pueden trabajar en conjunto ambos medicamentos. Y bueno, la hemorragia diverticular, comentarles que la mayoría se autolimitan, ¿no? Ya habíamos dicho que cesan espontáneamente del 70 al 80%, y que en este caso se le tiene que dar un tratamiento de soporte. En caso de que haya un sangrado persistente, pero no se genere un compromiso hemodinámico, se busca hacer la colonoscopía para promover, o sea, para tratarlo a través de hemostasia. En realidad hay varios métodos de hemostasia con la colonoscopía, entre ellos se encuentra la inyección de adrenalina, la aplicación de bandas y la colocación de endoclips. Esta, al menos en México, es la más común, la colocación de endoclips. Es la más común y la más segura si se ubica el sitio de sangrado. O sea, si se sabe de dónde está sangrando, este es el método más seguro. Y bueno, en caso del sangrado masivo, donde ya estén inestables hemodinámicamente, es decir, donde ya exista pues signos de hipovolemia, ¿no? Hipotensión ortostática, etcétera, etcétera, pues se tiene que, pues una cirugía de urgencia o una angiografía, y pues la cirugía de urgencia también está indicada en la peritonitis fecal o purulenta, o en general la peritonitis generalizada, como vimos en la calificación de Hinchey anteriormente, tanto en estadio 3 y 4 está indicada, y está indicada la resección quirúrgica. Pues me parece que es todo. Esto es todo lo que quería hablar de enfermedad diverticular. Aquí tienen las referencias. Lo del principio pues fue básicamente de Robbins, que fue como introductorio.
Y de Up to Date, este es un gran artículo por si quieren leerlo un poco más, de enfermedad diverticular. Y pues del libro que nosotros llevamos en gastroenterología y medicina interna, que es el Villalobos, un poco viejito, pero muy bueno. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por la ponencia, Luis. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, por favor, déjalo en el chat. Chicos, no se olviden seguir a Asigos en Instagram para que puedan encontrar contenido médico. Así es. Preguntan que cuál era la palabra clave. Sí, chicos, ya lo vamos a volver a repetir al final. Y por ahora tenemos una pregunta que nos dicen, ¿qué tratamiento se recomienda para la motilidad del intestino en un paciente diabético en grado 1? Un paciente diabético tipo 1. Wow, qué buena pregunta. Pues la verdad no estoy seguro, o sea, yo creo que les mentiría, o sea, si supiera tratar la dismotilidad de los diabéticos tipo 1. Una disculpa a quien preguntó, no sé quién fue. A ver. Eliud Octavio, la verdad te fallaría, No estoy seguro. Muchas gracias por la respuesta. A ver, chicos, si tuvieran otra pregunta, sí, hay una que nos dicen, diverticulitis en joven de 23 años por consumo excesivo de esteroides puede llevar a un, chicos, a un, ¿qué? A un cáncer. ¿Ya? Creo que se refiere a cáncer. A cáncer. En realidad, no, según yo, por lo que llegué a leer y por lo que sé, o sea, como los conocimientos básicos, en realidad no creo que exista como una relación. Pues probablemente, o sea, no creo que lleve a cáncer, pero si los esteroides están provocando diverticulitis a esta paciente joven, pues sí es recomendable disminuir la dosis o de plano cambiar de fármaco. Puede ser de la misma familia, pero alguno que haya visto que tenga menos relación con la diverticulitis. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que nos dicen si la lactulosa es recomendable para el tratamiento de esta patología. Sí, en realidad, pues no, o sea, realmente sí recomiendan o sea, se ha observado, obviamente probablemente sí, o sea, pero lo que se ha observado y lo que está comprobado es que la fibra, pues sí ayuda a este tipo de trastornos. Entonces, o sea, si se le va a recomendar algo al paciente, más que lactulosa, tiene que ser pues fibra. Tenemos otra pregunta que nos dice si podría dar una resumida definición de enfermedad diverticular. Claro que sí. Enfermedad diverticular. O sea, si yo así haz de cuenta, si les quiero resumir mi presentación, yo les diría que la enfermedad diverticular es la herniación de la capa mucosa y submucosa a través de la capa muscular que en condiciones normales no genera sintomatología. Genera, bueno, una sintomatología leve. Decir que es más prevalente conforme aumenta la edad, es decir, conforme más grandes somos, o sea, el 60% de los 60 años, esa es la mnemotecnia,
que es mucho más prevalente en pacientes más grandes, y que, se usa la clasificación de Hinchey para estadificar y que es de mucha relevancia para su manejo. Yo creo que esa sería, pues a grosso modo, ¿no? Si no pusieron atención, ese es el resumen. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice si la rifaximina, ¿por qué era mejor para la diverticulitis? Claro, lo que pasa es que a largo plazo, o sea, cuando se trata del manejo agudo, Caroline, se tiene que tratar con antibióticos de alto espectro, o sea, la cefalosporina de alto espectro, en realidad, por ejemplo, la ceftriaxona o el metronidazol, lo que se hace es, pues a nivel sistémico, estas sí son a nivel sistémico, pero a largo plazo lo que se busca es, pues que disminuya el riesgo de recaída, ¿no? O sea, el riesgo de presentación de la diverticulitis. Y esto se consigue con, o sea, haz de cuenta que es como una especie como de profilaxis, donde la rifaximina como antibiótico va a actuar a nivel local, porque la rifaximina se queda en el tubo digestivo. O sea, si hay alguna especie como de disbiosis, ¿no? O una alteración que se empieza a desencadenar ahí a nivel del colon, la rifaximina va a llegar porque no se absorbe tanto y no hay tantas concentraciones a nivel sistémico, sino que se queda en el tubo digestivo y alcanza altas concentraciones ahí. Por eso es mejor la rifaximina a largo plazo. O sea, hablo concretamente de diverticulitis. Muchas gracias por la respuesta. Y el participante nos explica la pregunta anterior ya que había hecho, que era un paciente diabético con patología en fisura rectal y presenta diverticulosis, pero le retiran la fibra y también el fármaco hidroclorotiazida porque el intestino no retenía líquidos. Ya, y tenemos otra pregunta que nos dice si sería mejor Lactulax o lactulosa. Creo que estaría, depende a si es un medicamento genérico. ¿Cómo? No, dice como Nulitelli sería mejor que Lactulax o Lactulosa. Pues no sé si sea pregunta, pero yo supongo que sí. No sé qué es la Nulitelli, amigo. Bien, chicos, si pudieran darnos una explicación mejor qué es Nulitelli, porque, bueno, Lactulax o lactulosa sería el mismo fármaco, pero no, Nulitelli, tampoco lo escuché. Y si tuvieran alguna otra pregunta más, chicos, por favor, realizarlo en el chat. Perfecto. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Pues sí, o sea, si están entre darle lactulosa o fibra, pues no, yo creo que es mejor la fibra que es el laxante osmótico. Y pues la rifaximina no se absorbe y por eso es muy buena a largo plazo en tubo digestivo para la prevención de recaídas. Y aquí ya nos están explicando qué es Nulitelli. Le agradecemos mucho a GL por echarnos. Es un medicamento, bueno, está patentado. Bicarbonato de sodio y cloruro de potasio. Cloruro de sodio también. Permite una rápida y completa limpieza intestinal conforme
se bebe, la solución produce evacuaciones líquidas de gran volumen con cambios mínimos. O sea, también es un laxante, igual que la lactulosa, yo creo. Muchas gracias a GL por compartirnos su información. Perfecto, muchas gracias. Te agradecemos, Luis, por la ponencia del día de hoy y también al grupo asigos.met por habernos apoyado con 3 ponencias. Los agradecemos bastante y esperamos contar con su apoyo en futuras ponencias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí a la orden. Nosotros felices. Que les vaya muy bien a todos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Chicos, no olviden seguir a asigos.med en Instagram. Publican contenido médico muy bonito. Hasta luego. Bien, chicos, también agradecemos su participación.